hemos estudiado en este tema tan interesante y provocativo, podríamos decir, de cómo nos llegó la Biblia, el proceso de la revelación, precisamente el concepto de revelación divina, el concepto de inspiración divina, el concepto de canonización o canonicidad, que es el que reconoce como inspirados y revelados cierto número de libros, que nosotros consideramos que son 66 libros, que se suponen estaban en los manuscritos originales de la Biblia. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día no tenemos manuscritos originales de ningún libro de las Escrituras, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Los manuscritos originales se perdieron hace muchos siglos. Y no tenemos documentados los manuscritos de la Biblia, sino posiblemente hasta el siglo III antes de Cristo. De ahí para atrás no tenemos manuscritos de las Sagradas Escrituras. Pero sí el estudio arqueológico, semántico, cultural, teológico, de los manuscritos que tenemos hoy en día, nos permiten decir que nos hemos acercado mucho a lo que son los manuscritos originales de la Biblia. ¿Cómo nos hemos acercado a los manuscritos originales de la Biblia? Primero, hoy en día tenemos la gran bendición de contar con miles de manuscritos y remanentes del texto bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Esta bendición la hemos recibido no solamente los traductores de la Biblia y los estudiosos del texto. En los últimos siglos, yo diría en los últimos 2 siglos, y particularmente en el último siglo, y más particularmente en los últimos años del siglo pasado, del siglo XX, a partir del año de 1947, se descubrieron centenares de manuscritos de todos los libros del Antiguo Testamento en unas cuevas cerca del Mar Muerto, que recibieron el nombre de Qumran. Dice la historia, que por supuesto puede tener parte de leyenda, pero es básicamente histórico, de que un pastorcito beduino, eso que yo les hablaba a ustedes que viven en carpas en los desiertos, especialmente en el desierto de Judea, alrededor del Mar Muerto. Cuando usted viaja de Jerusalén a Jericó o hacia el río Jordán, usted se va a encontrar a su mano derecha, después de salir de Jerusalén, que comienza el gran desierto de Judea. Y ahí hay muchos beduinos que son gente que vive en carpas con sus cabritas. A los niños desde muy jóvenes los mandan a cuidar esas cabras, a llevarlas aquí o allá para buscar alimento. Y uno de esos pastorcitos beduinos, conduciendo estas cabras por estas tierras desérticas, colinas llenas de cuevas, una de sus cabras se introdujo en una de esas cuevas y él quiso sacarla tirándole piedras para que saliera, cuando se dio cuenta que algo se quebraba adentro, sonaba como a que se estaba quebrando algo cosa adentro. Él entró curiosidad y se descolgó. Solamente un beduino y una cabra puede meterse por esos lugares. Y descubrió unas especies de ollas de barro que estaban llenas de unos rollos de cuero. A él no le importó qué clase de rollos eran, sino que eran cuero. Y llamó a uno de sus primos y dijeron: nos encontramos un tesoro de cueros. Y sacaron parte de esos rollos y se fueron a Belén, que no queda muy lejos de ahí, y buscaron a un zapatero remendón con el nombre de Candó. Este hombre hacía zapatos y remendaba cotizas y chancletas, yo no sé qué más, y sandalias, y le vendieron a ese zapatero remendón eso como cuero. Pero el zapatero se dio cuenta que había más que cuero, que estaban escritos en un lenguaje muy parecido al lenguaje judío, al hebreo. Entonces se enterró en el patio de su casa unos cuantos de esos cueros, y esos fueron los que más se dañaron por la humedad, y llevó otros al arzobispo sirio ortodoxo de Jerusalén, que era su superior, porque él era un cristiano sirio ortodoxo,
Y el arzobispo, que sí sabía, se dio cuenta que eran manuscritos de muchísimo valor. Secretamente sacó esos manuscritos y los trajo aquí a los Estados Unidos o a América, y a través de varias universidades logró que los evaluaran y se dieron cuenta que eran manuscritos muy antiguos, del tiempo anterior a Jesucristo, que contenían pasajes de las Sagradas Escrituras y otros escritos religiosos. Ese fue el inicio de una labor que al principio fue a través de los beduinos, y hicieron mucho daño porque no lo hicieron técnicamente, pero en el cual al fin se introdujo el gobierno de Israel, el gobierno de Jordania, en ese tiempo eso pertenecía a Jordania, a través de sus secretarios o departamentos de cultura y del departamento arqueológico. En total se descubrieron 12 cuevas en los próximos 20 años después del 47, y centenares de manuscritos de todos los libros del Antiguo Testamento y otros escritos. Ese tesoro inmenso avanzó la historia del texto bíblico 11, 12, 13, 14 siglos atrás, porque cuando las versiones tradicionales que conocemos nosotros en español, como Reina Valera, en inglés como la King James, en portugués como la traducción de Almeida, esas versiones se hicieron en los siglos XVI y XVII. En ese tiempo, los traductores de la Biblia contaban con manuscritos muy escasos, solamente una docena o 2 docenas de manuscritos más bien tardíos, todos posteriores al siglo IX o X para el Antiguo Testamento, y para el Nuevo Testamento aún más antiguos, del siglo XII al XIV. Ahora contamos con una documentación no de 1 o 2 docenas de manuscritos o base textual, sino con miles. Hoy en día tenemos más de 5.000 manuscritos del Antiguo Testamento y otros tantos del Nuevo Testamento, que se han ido descubriendo en los últimos años. Muy bien, ¿qué se hace con esos manuscritos? Yo tuve el gran privilegio de estar en Jerusalén y pasar un tiempo en lo que era la escuela bíblica de Jerusalén, que es la escuela bíblica católica, pero está la Universidad Hebrea, está el instituto, varios institutos de diferentes judíos o ortodoxos o cristianos o protestantes. Toda esta gente formó ese gran equipo que analizaron estos miles y miles de manuscritos que existían, y en otras partes del mundo se hizo lo mismo, y en diferentes museos del mundo se conservan hoy en día, por ejemplo, manuscritos de la Biblia completa, como son los manuscritos del Sinaítico, el Alejandrino, y también se me olvida ahora otro nombre, ya lo recordaré, que son los grandes manuscritos del siglo IV y V después de Jesucristo, la Biblia completa en griego. De manera que hoy tenemos una gran riqueza, tesoro de manuscritos que nos llevan. Por ejemplo, de Qumran se han descubierto manuscritos del siglo III, II antes de Cristo. Y del Nuevo Testamento hemos descubierto manuscritos que están ya pisándole los talones a San Juan del año 120, como una porción de San Juan que se llama el pedazo de Ryland, que es la biblioteca donde se encuentra en Nueva Inglaterra, que se considera el manuscrito más antiguo del Nuevo Testamento, del año 120 después de Cristo, y Juan murió posiblemente en el año 100, por ahí cerca del año 100. De modo que hoy en día tenemos una riqueza extraordinaria para purificar el texto bíblico de todas las corruptelas o interferencias que se han dado a través de la copia de manuscritos, porque un manuscrito en ese tiempo siempre se hacía a mano, y por lo general había alguien que dictaba de un manuscrito antiguo, y si usted quería 10 Biblias o 10 libros, necesitaba tener 10 escribientes que iban oyendo y escribiendo, y eso pues es muy difícil. Entonces, la comparación de todos esos manuscritos, el estudio de todos esos manuscritos, los miles y miles que hay, a través de todas las ciencias bíblicas, aplicándole todas las directivas y parámetros y técnicas de las ciencias bíblicas que han avanzado enormemente. ¿Cuáles son esas ciencias bíblicas?
Primero que todo es lo que se llama la crítica textual, pero hay crítica de las formas, hay crítica histórica, hay crítica literaria. Todo esto es lo que nosotros llamamos la crítica textual. Es el texto bíblico enfocado científicamente a través de todas las disciplinas y ciencias que estudian el texto sagrado. Además de las diferentes formas de la crítica textual, etc., tenemos otras ciencias como son la semántica, como son la lingüística, que estudia las lenguas, como son la antropología bíblica, que yo les he explicado, que estudia la historia y la cultura. Todo texto bíblico tiene que situarse en un marco histórico y cultural. La antropología bíblica nos ayuda a eso. La semiótica, que es una lengua bastante reciente que estudia los significados simbólicos. La Biblia, más de la mitad es simbólica, los números en la Biblia, más que matemáticas, son símbolos, tienen mensaje, representan algo. El 12, por ejemplo, es el número del pueblo de Dios, 12 tribus, 12 apóstoles, fundamentos del pueblo de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El número 7 es el número perfecto, que es la combinación del número del mundo, el 4, del universo, y Dios, que es 3. Todas estas significaciones de los números, de los animales, de los colores, se estudian en la semiótica. Por eso en el equipo que tradujimos la Nueva Versión Internacional, que eran 20 biblistas evangélicos latinoamericanos para hacer esta Biblia, la Nueva Versión Internacional, teníamos gente, primero que todo, todos tenían que tener un dominio de las lenguas bíblicas, que son las 3, el hebreo, el arameo y el griego. Pero además tenían que tener una especialidad en algunas de estas ciencias. Había antropólogos, había teólogos, por supuesto, había hombres y mujeres, porque tenía algunas mujeres especialistas en semántica, conocían también los principios de la semiótica. Es decir, una traducción de la Biblia es algo muy delicado y se necesita gente que tenga especialidad en todas las disciplinas bíblicas. Por eso cuando me dicen que van a hacer una traducción de la bíblica que va a ser la verdadera, yo quiero preguntarme, ¿son expertos en las lenguas originales? ¿Conocen las demás otras ciencias? ¿Se han relacionado y saben exactamente qué es la crítica textual, el estudio científico del texto bíblico? Y por lo general la respuesta es que no. Nosotros gastamos 10 años, 20 biblistas evangélicos de los mejores lugares y seminarios evangélicos en Norte y Suramérica y Centroamérica. Y por eso esta Biblia, Nueva Versión Internacional, es realmente nuestra Biblia, que es la primera Biblia totalmente hecha por evangélicos, biblistas evangélicos latinoamericanos, en nuestra lengua del español latinoamericano, no el español de Castilla. Estamos haciendo una edición que ya terminamos en el español de Castilla, se va a publicar en unos pocos meses, que ese sí tiene el vosotros sois y todas estas cosas que son propias de España, pero que nosotros ya no utilizamos aquí. Esta sí utiliza nuestro lenguaje evangélico latinoamericano. El fruto de la crítica textual es una Biblia en griego y hebreo modernos. El estudio de todos estos cúmulos de manuscritos, enfocados por todas las ciencias bíblicas, dan como producto que hoy en día podamos tener un texto hebreo único y un texto griego único, despojado de cualquier clase de interpolaciones. Por eso, cuando ustedes leen, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional u otras versiones modernas de la Biblia, va a encontrar versículos o palabras en donde se dice, este versículo, esta palabra, no estuvo en los originales o no aparece en ningún manuscrito, de esos 5,000 y tantos que tenemos del Antiguo Testamento, en ningún manuscrito anterior al siglo VII, o anterior al siglo XIV, o anterior al siglo IV, o anterior al siglo V, en las lenguas originales. Lo que nos indica científicamente que nunca estuvieron en los originales. Porque si en toda esta cantidad de manuscritos no aparece ese texto, y apareció por allá en un manuscrito tardío, quizás en latín, y no en griego ni en hebreo, del siglo V, VI, VII, VIII, X, se puede deducir perfectamente de que no estuvo en los originales, de que alguien metió esa palabra, alguien introdujo ese texto
y por lo tanto hay que despojar el texto sagrado para llegar a lo que es un texto más puro, más cercano a lo que fueron los manuscritos originales de la Biblia, y sobre todo en un hebreo y un griego modernos que puedan ser estudiados porque quienes sean ser estudiados. Eso es lo que se llama la crítica textual, el estudio científico de las Sagradas Escrituras por expertos en ellas. Usted puede sacar un PhD o un doctorado, como fueron mis traductores de la Sociedad Bíblica Internacional, en cualquiera de estas ciencias bíblicas, en antropología bíblica, en lenguas bíblicas, en semántica o semiótica, por supuesto en teología bíblica, en historia bíblica. Todo eso tiene que conjugarse para llegar a lo que nosotros vamos a ver enseguida, que es a la traducción de la Biblia. ¿Qué vamos a hacer nosotros con estas Biblias en griego, hebreo y modernos? ¿Cuántos de ustedes, o los que me están viendo o escuchando a través de ese programa, hablan el griego y el hebreo para ir directamente a leerlo de la Biblia? Es una minoría muy, muy pequeña. Luego nos queda en ese proceso de la revelación divina, como parte de la voluntad de Dios para que su pensamiento y su mente llegue a todos, el ministerio de la traducción bíblica, que es verter del mejor texto griego y hebreo que hoy ya podemos tener gracias a la crítica textual, verter del griego, hebreo y arameo modernos o bíblicos el texto y el mensaje fielmente a las lenguas que hoy día se hablan. Y hoy día se hablan en el mundo 6.500 o más lenguas. Y el desafío de la traducción bíblica es enorme, porque solamente hemos traducido las Sagradas Escrituras o parte de ellas a unas 2.300 y tantas lenguas. Lo que quiere decir que tenemos más de la mitad de las lenguas de la humanidad que todavía no han recibido una traducción de la Biblia. Por eso el ministerio de la traducción bíblica es supremamente importante. Y por eso, y es importante no solamente porque el texto sagrado centenario y milenario debe ser conocido por todos según voluntad de Dios, sino porque la misma iglesia, si no tuviera a alguien que hiciera este ministerio, estaría imposibilitada para hacer un ministerio de predicación, su ministerio de evangelización, su ministerio de enseñanza. Si usted no tiene la Biblia en español, ¿qué puede hacer usted? Pues sepa que hay muchos pueblos que no tienen la Biblia en su idioma. Y por eso hay miles y miles de hombres y mujeres que Dios ha llamado, que se ocultan muchas veces por años y años en una selva, como aquí mismo en el Ecuador o en Colombia o en Latinoamérica, se ocultan a vivir con sus familias 5, 10, 15, 20, 30 años. Aprender la lengua indígena que ni siquiera tiene escritura, que no tiene gramática, que no tiene alfabeto. Crearles alfabeto, ponerla por escrito, crearles gramática, para luego traducir las Sagradas Escrituras a esas lenguas de estos grupos indígenas. Y a veces son pueblos enteros. En Oriente, en la India, por ejemplo, hoy en día se hablan más de 400 lenguas. Nosotros, la Sociedad Bíblica Internacional, junto con las Sociedades Bíblicas Unidas, el Instituto Lingüístico de Verano, las nuevas tribus, estamos haciendo un ministerio que muchas veces es desconocido, pero que es básico, fundamental, que es el ministerio que yo llamo primordial, que es la traducción de las Escrituras. En la India estamos traduciendo en este momento, estas organizaciones, cerca de la Biblia, 40 lenguas en la India, pero eso es el 10% de lo que se habla allá. De manera que el desafío es bastante grande, la traducción de las Sagradas Escrituras. Hágase la pregunta y respóndasela. ¿Alguna vez ha orado por los traductores de la Biblia? Cuando yo hago esa pregunta en mis presentaciones, hay 800, 500 personas y 4, 5, 2 o 3 levantan la mano, si son sinceros y honestos. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué lo desconocen? Y después pregunto, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos, y hago esa pregunta a los oyentes, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos ahora a orar por el ministerio de la traducción de las Sagradas Escrituras? Y la respuesta por lo general es unánime. Entonces la otra pregunta es, ¿cuántos de ustedes, además de orar, estarían dispuestos a apoyar la obra bíblica ofrendando para que algún día
se haga de verdad, realidad, aquello que dice Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 2 al 11, en donde se habla de la humillación y descendimiento de Cristo y luego la exaltación de Cristo al final, en donde después de describir el proceso de la encarnación y de la pasión y muerte de Cristo, que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y luego dice, le dio Dios un nombre, lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla en el cielo y en la tierra se prosterne, caiga, y toda lengua confiese que Jesús o Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por eso es tan importante el ministerio de la traducción bíblica.